Gracias, hermano. Estaba poniendo cuidado a los anuncios. Un abrazo, hermanos, para cada uno de ustedes. Me alegra, me gozo de verlos. También una bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Le damos un aplauso de afecto, de bienvenida a ustedes. Bueno, voy a compartir la palabra del Señor y vamos a orar para que Dios esta mañana nos esté hablando, nos esté enseñando, porque toda palabra que sale de la boca de Dios produce vida. Amén. Y nosotros no vivimos de lo que nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos son diferentes a los de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que pensamos o por lo que Satanás coloca en nuestra mente, eso trae muerte, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios dice en su palabra, eso trae vida. Y eso es lo que nos mantiene en esa pasión, en ese fuego espiritual. Todo lo que venga de Dios produce vida. Entonces quiero animarles a que no le demos lugar a pensamientos que no sean de Dios, porque eso mata espiritualmente a la persona. Vamos a orar y pidámosle al Señor que esta mañana Él nos enseñe, nos guíe. También doy una bienvenida a los hermanos que están viéndonos a través del Facebook. Como nos podemos dar cuenta, ya llegó diciembre. ¿Usted sabe por qué saben que llegó diciembre? Porque merma la asistencia. Eso pasa todos los años, todos los años. Pero bueno, gracias al Señor porque todavía quedan hartos hermanos. Y damos gracias a Dios por ello porque el Señor nos da ese privilegio de congregarnos. Quiero invitarlos a que oremos. Oremos a nuestro Dios, soberano Dios y Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la iglesia, porque tú la diseñaste, porque moriste por ella y ganaste la iglesia con tu propia sangre. La has comprado a precio de sangre y te pertenecemos. Señor, nosotros simplemente somos instrumentos, servidores en tus manos, pero la iglesia es tuya. Tú eres quien la hace crecer. Tú eres quien la llevas a, a ese modelo perfecto que es Cristo Jesús. Y esta mañana nos hemos reunido para exaltar tu nombre, para confesar el santo nombre de Cristo. Señor, gracias por esa oportunidad, ese privilegio que nos das. Y ahora queremos ser edificados a través de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Esta palabra no es de ningún hombre y ninguno puede apropiarse de la palabra como suya, porque es solamente tuya, Señor. Es tu verdad, es tu palabra. Ningún hombre pudo inventarse tan grande verdad. Ese poder que tiene la palabra para dar vida, solamente puede provenir de ti. Señor, en tus manos de amor nos abandonamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a que me acompañe a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hoy vamos a terminar la enseñanza que he venido compartiendo acerca de la carne y el espíritu. Pero hoy vamos a ver el tema caminando en el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, y quiero que esté muy atento a la palabra de Dios, muy atento, no se deje distraer. Gálatas capítulo 5.
en el versículo 16. Vamos a leer juntos este versículo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, hemos visto que en nosotros hay dos naturalezas, una carnal, otra espiritual, ¿verdad? Dos naturalezas en las cuales usted y yo podemos vivir. Usted puede decidir vivir en la carne. Yo también. Yo puedo decidirlo, ¿verdad? Porque tenemos esa naturaleza. Pero Dios nos da un consejo esta mañana y Él nos dice: vivan en el Espíritu. Yo sé que hay dos naturalezas en nosotros, pero Dios nos dice: vivan en el Espíritu. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La decisión de vivir en el Espíritu es de nosotros. O sea, es su responsabilidad y mi responsabilidad. O sea, no es responsabilidad de Dios. Dios no va a venir a nosotros y nos va a obligar a vivir una vida que nosotros no queremos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros no perdemos la individualidad. O sea, no perdemos el derecho a decidir. No es que Dios viene a vivir y a tomar decisiones por nosotros. Hay personas que dicen: yo estoy esperando que Dios haga la obra en mí. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? No, yo estoy esperando que Dios haga la obra en mí. No. Ya Dios la está haciendo, pero la decisión es de la persona. Yo decido en qué condición voy a vivir. Si usted quiere vivir en la carne, está bien, porque es tu decisión. Y si estás viviendo en la carne y quieres seguir viviendo en la carne, así es. Es tu decisión. Nadie te va a obligar, ni Dios te obliga. Dios no me obliga a mí. Pero Él sí me aconseja: viva en el Espíritu. Porque el ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. Eso dice la Escritura. Es vida y es paz. Entonces, no es que Dios toma las decisiones por mí, sino que yo tomo las decisiones por lo que Dios es. Y por lo que Dios me está enseñando. Tú decides si sigues viviendo en tristeza. Tú decides. Tú decides si sigues viviendo en esa condición pésima espiritual. Tú decides. Dios no va a tomar la decisión por usted. Dios te ha dado y me ha dado toda la provisión de Dios. Toda. El Señor dice: aquí le doy todo, nada le falta. Usted decide. Si mi vida espiritual no es fructífera ni abundante, no es por culpa de Dios. No es porque Dios no esté haciendo nada. Es porque yo no estoy respondiendo a lo que Dios quiere hacer en mí. Y muchas personas endurecen su corazón a la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí está trabajando. Él sí trabaja. Él sí hace la obra. Pero la cuestión es cómo yo respondo a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Yo decido, hermanito. Yo tomo la decisión. Entonces, ¿cómo es eso de andar en el Espíritu? ¿Cómo es eso? Les voy a poner ejemplo. Si yo quiero ir a otra ciudad, bueno, ahorita de diciembre, vacaciones, algunos se van para Cartagena, San Andrés, y así sucesivamente. La persona decide en qué va a ir hasta allá, ¿verdad? ¿Sí? Dijo Juan Carlos una vez, dijo: estamos rifando un viaje ida a Cartagena a pie. Ida y vuelta a pie.
Usted decide si se va a pie, si se va en avión o si se va en carro, ¿cierto? Usted toma la decisión, pero ¿quién lo lleva? ¿El carro o el avión, verdad? Usted decide, pero ¿quién te lleva? Es ese medio de transporte. La vida cristiana es así, yo decido en dónde voy a vivir. Si yo quiero vivir en el Espíritu, quien me va a llevar a ser como Cristo es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar. Pero ¿quién va a tomar la decisión? Nosotros. Nosotros. Un ejemplo. Si alguien a mí me ofende, ¿sí? Y yo me enojo porque es natural que me enoje, ¿verdad? Alguien me provocó, pero ¿quién decide enojarse? Yo. Y casi siempre decidimos enojarnos, ¿cierto? Cuando alguien nos ofende. Pero la decisión o nosotros culpamos a la persona, ¿cierto? Esa persona me hizo enojar. Pero realmente, ¿de quién es la decisión? Mía. ¿Cierto? La decisión es mía. Yo decido enojarme o no. La vida cristiana es ¿dónde decido yo caminar? ¿Dónde decido? ¿En el espíritu o en la carne? No hay más sino esas dos naturalezas. Vamos a mirar San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu Santo, ¿Él qué hará? Os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere. ¿Y qué? Y os hará saber cuántas cosas. Algunas, todas, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Señor Jesucristo está explicándole a los discípulos, mire, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar. ¿A dónde? A toda la verdad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona que guía nuestro caminar en Cristo. Él es el que nos guía. ¿Por qué Él nos guía? O sea, el Espíritu Santo es un guía. ¿Por qué Él nos puede guiar? Porque conoce el camino. ¿Sabe que nadie más conoce el camino a Cristo sino el Espíritu Santo? Y Él nos fue dado para que nos guíe a toda la verdad. Cuando usted va a un lugar desconocido, ¿qué necesita usted y yo? Un guía. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos un guía? Nos perdemos. Mire, hace 23 años nosotros fuimos a Venezuela, que hay una pareja en este momento que son de allá. Y ellos van a decir si yo estoy mintiendo o no. Fuimos a un lugar que se llama la Cueva del Guácharo. ¿Sí es así? ¿Así se llama? Y yo nunca había entrado dentro de una montaña. Y es una montaña que es como una gruta, no sé cómo se llama eso. Es una cueva, eso, una cueva. Y uno se va metiendo, internándose dentro de la montaña, como un laberinto, sí, un laberinto. Entonces llega, entra, hay como unas entradas anchas, entra como a una habitación natural y pasa otra y hay partecitas donde solo entra usted. Y sale ahí a otro lugar más amplio. Cuando estábamos allá, fuimos con mi esposa y mis hijos estaban pequeños.
Yo decía, donde se nos pierda este guía, quedamos. Porque el que conoce el camino es el guía. Y donde este guía le llegue a pasar algo, o nos quedemos por acá, no nos encuentran. ¿En qué confiábamos nosotros? En el guía. ¿Quién conoce el camino a Cristo? El Espíritu Santo. Y Él nos va a llevar y nos va a guiar a toda la verdad. O sea que yo en quién debo estar confiado para mi vida cristiana. En el Espíritu Santo. Y a veces nosotros no hablamos del Espíritu Santo. Y dejamos el Espíritu Santo olvidado. Y casi nunca hablamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Yo debo confiar en Él, en lo que Él está hablando. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere. Entonces el Espíritu Santo oye, Él escucha y nos transmite la información y nos hace saber las cosas que se están diciendo. ¿De quién escucha el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. Entonces lo que ellos hablan, el Espíritu Santo oye y nos comunica a nosotros. Nos hace saber las cosas. Nosotros sabemos el camino, no lo sabemos. ¿Por qué muchas personas se pierden en su caminar con Cristo? Porque no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Muchas personas se han perdido, se han extraviado porque dejaron al Espíritu Santo a un lado y comenzaron a caminar solos. Entonces el Señor Jesús dijo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad y les va a comunicar las cosas. ¿Con quién debemos tener comunión nosotros? Con el Espíritu Santo. ¿Usted habla con el Espíritu Santo? Usted le dice, Señor, ¿y aquí qué hago? ¿Por dónde cojo? ¿Por dónde es el camino? ¿Hacia dónde me debo mover? ¿Habla con Él? ¿Habla con el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos guía. Señor, ¿y aquí qué? ¿Cómo debo responder a mi hermano? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer aquello? Porque nosotros no sabemos. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces, Él nos va a comunicar todas las cosas. Nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, si el Espíritu Santo me guía, ¿cuál es la responsabilidad mía como creyente? ¿Cuál es mi responsabilidad? Si Él me está guiando, caminar con Él, estar atento a su voz, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Si Él me habla, yo tengo que prestarle atención, escuchar y decirle, Señor, yo quiero ser sensible a tu voz, porque yo quiero caminar por donde Él me está guiando. Él nos va a guiar a toda la verdad, hermanos. Él nos va a guiar. Él va con nosotros. Él va caminando con nosotros. Venga, hermano Rodrigo, hacemos una ilustración. Pongamos una ilustración. Él es el Espíritu Santo, yo soy el creyente. ¿Y para dónde voy yo? Para donde el Espíritu Santo va caminando. Y entonces Él dice, no, por ahí no, por acá. Entonces, camino con Él, porque me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo. Gracias. Pero a veces no tenemos en cuenta la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Uno pudiera hablar muchísimas cosas. Este tema del Espíritu Santo es muy amplio y pudiéramos hablar meses del Espíritu Santo. Meses. Pero hoy vamos a dejar lo suficientemente claro para que nosotros podamos tener, avanzar un poco más en esa comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, debo ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Tres, 7. Dice, por lo cual, como dice quién, ¿el Espíritu Santo habla? Sí, el Espíritu Santo habla. De la que está al lado suyo, el Espíritu Santo habla. O sea, hay muchas personas que dicen, yo quiero que Dios me hable. El Espíritu Santo siempre habla. Siempre. Y una vez, yo quiero que Dios me hable. Él siempre está hablando. Y dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Oí su voz. Si oyeres, o sea, ese oír, ¿de quién depende? De la persona. Dice, si oyeres. Es como cuando alguien le está hablando a uno, ¿cierto? Usted toma la decisión si le pone cuidado o no. Uno a veces está hablando con una persona, ¿sí? Así. Y está uno hablando y la persona está por allá mirando para otro lado. ¿Le prestó atención? No. Escuchó, pero no le prestó atención. La idea, cuando uno está hablando y la persona está hablando, ¿la persona puede escuchar? No, porque la persona está hablando y no deja oír. Por eso hay que aprender, ¿qué? A escuchar. Dice la palabra del Señor, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero nosotros le damos la vuelta al versículo. Y nosotros hacemos lo contrario. Somos tardos para oír y prontos para hablar. ¿Cuántos oídos nos dio el Señor? 2. ¿Cuántas bocas? 1. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Escuchar o hablar? Que nosotros escuchemos. Entonces dice la palabra, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? ¿Qué es lo que puede pasar? El Espíritu Santo está hablando, pero nosotros no oímos. ¿Cuántos el Espíritu Santo esta mañana está hablando, pero no estamos escuchando? Porque estamos pensando en otra cosa. Y el Señor dice, si oyeres hoy, ¿por qué dice hoy? Porque es un presente, es algo continuo. Si oyeres hoy, hoy. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, está hablando continuamente. Dice, si oyeres, no endurezcan sus corazones. ¿Qué puede pasar en la vida de un creyente? El Espíritu Santo le habla. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué hace el creyente? Endurece su corazón. Tal vez. Es algo mío. No lo dice la Biblia. Pero pienso yo que a veces el Espíritu Santo puede decir, ya no le hablo más. Porque ¿para qué hablar si la persona endurece su corazón? ¿Verdad? Si usted le habla a una persona o a un hijo y le habla y le habla y le habla y él no coloca una pared acá, ¿usted le sigue hablando? ¿Para qué?
El Espíritu Santo habla y la persona endurece su corazón. ¿Qué va a pasar? Pues el Espíritu Santo no le va a hablar más porque ya endureció su corazón. ¿Usted sabe por qué se perdió Judas? ¿Por qué se perdió Judas? ¿Será que él no tendría oportunidad para el arrepentimiento? Sí, pero ¿por qué se perdió? Porque él decidió en su corazón no escuchar a Dios. No escuchar a Dios. Y por eso la Biblia dice que se perdió el hijo de perdición. Porque él ya había decidido que no escuchar a Dios. Hay personas que han decidido no escuchar a Dios y han endurecido su corazón. Mire, nosotros sabemos que el nuevo nacimiento solamente se da por un milagro de Dios. Y es cuando el Espíritu Santo habla al espíritu de esa persona y lo convence de pecado. Y el Espíritu Santo lo ha hecho con millones de personas. Pero el problema no es que el Espíritu Santo no los redarguya. El problema es que la persona endurece su corazón. Porque el Señor está haciendo su obra todos los días. Entonces, ¿qué hace la persona? Endurece su corazón. Endurece. Dice que nacer de nuevo es de agua y del Espíritu. Pero luego dice que así que era necesario, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces las personas endurecen su corazón. Hay creyentes que han endurecido su corazón a la voz de Dios y deciden permanecer en ese estado. ¿Cuál estado? En el que están viviendo. Porque el Espíritu Santo nos va llevando a toda la verdad y guiándonos para que lleguemos a ser a la estatura de Cristo. ¿Por qué no crecen? ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzan? Porque cerraron sus oídos a lo que el Espíritu Santo estaba hablando y le abrieron sus oídos a otros pensamientos. Y por eso el Espíritu Santo se quedó callado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Bueno, leamos antes Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Realmente quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Un hijo de Dios no es el que participa de un servicio, de un culto. Un hijo de Dios no es aquel que ofrenda y diezma, porque cualquiera lo puede hacer. ¿Sabía que hay personas que son más diezmadores que los mismos cristianos? ¿En serio? No estoy diciendo mentiras. Pero no es por eso que es hijo de Dios. Son hijos de Dios todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo los está guiando y ellos van con el Señor. Esos son los hijos de Dios. Pero dice que un creyente, dice la Biblia, que un creyente puede contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando un cristiano es desobediente a la voz de Dios, es rebelde. Hay personas que dicen, hay cristianos, he escuchado decir así,
yo soy así y al que le guste, bien, y si no, de malas. Yo he escuchado eso. Son personas rebeldes que no se dejan guiar por el Señor. La pregunta, ¿son hijos de Dios? ¿Dios los está guiando? ¿Por qué no poder perdonar a otra persona? La iglesia no es una iglesia de ya personas perfectas. Somos personas que vamos en el camino de la perfección. Así como yo ofendo, usted también puede ofender. ¿Cierto? El apóstol Santiago dijo, porque todos ofendemos muchas veces, y se incluía él, el apóstol Santiago. ¿Qué será de nosotros? Entonces, si todos ofendemos, ¿qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Tenemos que aprender ¿a qué? A perdonarnos, ¿verdad? Porque a eso es que nos guía el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra en Hebreos, capítulo 3, versículo 12, volvamos a Hebreos. Mire lo que dice, Hebreos 3, 12. Dice, mirad hermanos, que no haya en quién, en ninguno de vosotros. ¿Qué no debe haber? Corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Esté pendiente de su corazón, porque su corazón lo puede engañar y me puede engañar. Entonces el Señor dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si el Espíritu Santo nos habla, ¿cómo debe estar el corazón? Sensible a la voz de Dios. No endurecerlo. Dice, dése cuenta que su corazón no lo vaya a engañar. Corazón malo de incredulidad. ¿Qué es lo malo? La incredulidad. ¿Cuándo soy incrédulo? Cuando el Espíritu Santo me habla y yo hago caso omiso a lo que Él me está diciendo. Mire, hay personas que prefieren cambiar de iglesia y no arreglar el problema con un hermano. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Y yo le decía a una hermana, pero le decía, bueno, le decía a alguien, a otra hermana, pero cambiando de iglesia no vas a arreglar tu problema. Tienes que cambiar ese corazón. Y decía, no. ¿Qué significa eso? Está endureciendo su corazón a lo que el Señor le está diciendo. Así sucedió. Pero hermana, arregle el problema, pídense perdón. No. ¿Corazón malo de qué? De incredulidad. No creer a lo que el Espíritu Santo le está hablando. Entonces, ¿cuándo es que ese corazón es malo? Cuando actuamos en la carne, hermano. Y no actuamos con el nuevo corazón que el Señor nos ha dado. Por eso dice, mirad, estar observando, estén atentos hacia dónde se está inclinando su corazón. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. 4:30.
Mire lo que un creyente puede causar al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis que sellados para el día de la redención. ¿El Espíritu Santo se puede entristecer? Sí. ¿Sabe qué es entristecer? ¿Usted ha visto una persona triste? Es alguien que está afligido. Así está el Espíritu Santo en algunas personas. Dice, no contristéis. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene emociones y se contrista. Se entristece. Y el Espíritu Santo está triste. No hay alegría en esa persona, no hay gozo. Porque el Espíritu Santo se ha contristado. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual que fuisteis sellados. Cuando una persona cree en el Evangelio, ¿qué hace Dios? Le coloca un sello como propiedad de Dios. Entonces Dios identifica a quien es hijo de Dios. ¿Cómo lo identifica? Por el sello. Entonces, cuando nosotros lleguemos allí al día de la redención y lleguemos ante la presencia del Señor, ¿Él por qué nos va a conocer? Porque tenemos un sello. Él va a decir, este es mío, sí, tiene el sello, tiene el sello, tiene el sello, tiene el sello. Ustedes son míos, son hijos míos. Él no nos va a conocer por lo que hicimos, sino por el sello del Espíritu Santo. Entonces, si alguna persona llega allí delante del Señor y no tiene el sello del Espíritu Santo, ¿qué le va a decir Dios? No lo conozco, no sé quién es usted. Y la persona va a decir, pero Señor, si es que yo asistí a palabras de vida eterna. ¿Se acuerda del pastor Wilson Bulla? Yo asistí allá, yo toqué en la alabanza, yo fui líder del ministerio tal. Y el Señor le va a decir, no lo conozco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello con el cual nosotros vamos a llegar ante la presencia del Señor y le vamos a mostrar el certificado. Lo que certifica que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es un sello y es una persona, Él está ahí con nosotros ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Entonces, como la comunión es con Él, la comunión es con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos todo el tiempo en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces Él dice, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? ¿Cómo? Cuando no oímos su voz, cuando no le escuchamos, cuando no obedecemos. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen? Pero también dice que nosotros debemos como creyentes obedecer al Espíritu Santo. Así dice, obedezcan al Espíritu Santo. Porque Él nos dice todo de Dios. Él nos enseña todo de Cristo. Entonces Él está con nosotros. Él nos está guiando, nos está enseñando, nos está guiando. ¿Qué debemos hacer? Estar atentos, obedecer. Todo lo que el Espíritu Santo nos diga, obedezcamos. ¿Se acuerda cuando los apóstoles dijo, le aparecían al Espíritu Santo tal y tal cosa? ¿Por qué? Porque a ellos los guiaba ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, vivir en el Espíritu es obedecer y escuchar al Señor, no entristecerlo.
con respuestas inapropiadas a lo que Él está haciendo. Vamos a Efesios 4, versículos 26 y 27. Versículo 26. Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo entristecemos al Señor? Al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nos enojamos en el día? ¿O nos airamos? ¿Cuántas veces? Bueno, muchas veces. Llegó el recibo del agua caro. Le subieron al plátano. Bueno, tantas cosas por las cuales nosotros podemos airarnos. Y Dios no está diciendo que no nos airemos. Lo que está diciendo es que airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando no controlamos la ira. Y hay veces que aún nosotros como creyentes nos airamos y no controlamos la ira. Y entonces nos damos contra la pared, ¿no? Nos aruñamos. ¿Qué hacemos cuando nos airamos? ¿Qué produce eso en el Espíritu Santo? Tristeza. Qué tristeza. Qué tristeza. Es como, no sé, se me viene algo a mi cabeza, es como decir, qué tristeza con este hijo, tanto que le he enseñado. Pero no pecar, sí. ¿Cuándo pecamos? ¿Qué pasa cuando nos airamos y nos enojamos? ¿Qué sale? ¿Qué palabras salen? Malas palabras. ¿Qué debería salir en ese momento? Una alabanza al Señor, ¿cierto? ¿Lo hacemos? ¿Cierto que no? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo que está en nosotros? Se entristece, se contrista cuando no le creemos. Cuando Él habla y nosotros pasamos por alto la palabra de Dios, se entristece. Ahora dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. O sea, se le da lugar al diablo y no al Señor. 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es que bueno, o sea, lo que es útil para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué nos bendice Dios? Para que compartamos con quién. Con el que padece necesidad. Ahí no dice que le dé plata a todo el mundo. O que le dé plata al que se la pasa pidiendo plata y no trabaja. No dice con el que padece necesidad. Le pregunté a la hermana, ¿está trabajando? Dijo, no, pastor. Dijo, ¿por qué? Dijo, por la vista. Le dije, ¿estás sufriendo de los ojos? Dijo, no, es que no me veo trabajando. Me hizo reír. Claro que ella lo dice por chiste, ¿no? Pero a veces pasa que no nos gusta trabajar y queremos que otros nos estén dando, ¿no? Tiene que ser, es con las personas que padecen necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida no necesariamente es la H y la P, ¿no? No necesariamente. Puede ser una palabra grotesca. Puede ser una palabra que no es una grosería, ¿no?
Un hermanito me decía que había tenido, esta mañana me contó que había tenido una situación con otro hermano. Y el hermano dijo, vaya que lo peinen. Ya me dio risa. No es una grosería, pero es una ofensa. No es una grosería, ¿sí? Y a veces pensamos nosotros que las palabras corrompidas son las que dice la gente de afuera, o sea, el mundo, de gente que no cree en Cristo. Pero una palabra corrompida es aquella que no edifica, que no bendice. Esa es una palabra corrompida. Y yo creo que todos hemos fallado en eso, ¿no? A lo menos le decimos, vaya que lo peinen. Sí, por eso dice que, sino que la que sea ¿qué? Necesaria. O sea, si no es necesaria, no la diga. Eh, entonces, entristecemos al Espíritu Santo con esa forma de vivir. El Espíritu Santo, Él es santo y es perfecto. Imagínese usted, Él aguantándose eso. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo la idea? Imagine que el Espíritu Santo viene en nosotros. Hermano, ¿cómo se pone el Espíritu Santo? Entristecido. Y yo les confieso, yo he tenido que pedirle perdón al Señor muchas veces. Puede el Señor aguantarse. Y no necesariamente tiene que ser un pecado como lo que el mundo practica. Borracheras, infidelidad, ¿no? Con nuestras acciones. Cosas que nosotros a veces dejamos de hacer. Por ejemplo, ¿cuántas veces el Señor nos insta a orar? Hay una necesidad de orar. Ay, no, Señor, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer aquello. ¿Cierto? Y dejamos la voz del Señor y la obra del Señor a un lado. Entonces el Espíritu Santo se entristece por nuestras actitudes y nuestras acciones. Y el Señor dice, como creyentes, si escuchamos lo que Él nos está enseñando, no contristemos al Espíritu Santo. Pero también dice que no hay que apagarlo. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses 5:19. 5:19. Primera carta Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, ¿quién es el que está haciendo la obra continuamente en nosotros de santificación, de pasión por el Señor? Eso que a veces usted siente, un deseo de adorarlo, un deseo de exaltarlo, de vivir solo para Él. ¿Quién coloca eso? El Espíritu Santo. Pero dice, no apaguen al Espíritu, o sea, no apaguen ese fuego. No enfríen eso. No extingan el fuego, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. No la apaguen. Si usted está aquí esta mañana, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. No la apague. Deje que el Señor siga obrando, siga trabajando. Si hay un coro que dice que el Señor sigue trabajando en nosotros, ¿cierto? Que Él está trabajando, deje que el Señor siga trabajando en su vida, hermano. No lo apague. No apague la obra del Espíritu. ¿Cómo la apagamos? ¿Cómo apagamos la obra del Espíritu? Cuando hacemos cosas contrarias a su verdad. Entonces el Señor nos lleva a orar, a meditar en su palabra, ese deseo que hay, y nosotros ponemos a hacer otra cosa diferente. No apaguen la obra del Espíritu Santo en nosotros. Podemos extinguir esa obra cuando hacemos todo lo contrario al carácter
de Dios. Terminamos con este versículo, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. 2:13. Dice así. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué produce? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce la vida cristiana en nosotros, hermano? Eso no es suyo ni mío, ¿sabe? Es el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que si usted está aquí es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Porque Él es el que pone ese querer, ese deseo. ¿Sabe quién produce esa paz y ese gozo? El Espíritu Santo. Él lo está produciendo en mí para que yo lo disfrute. Para que yo disfrute de esa paz, de ese gozo, de esa armonía con el Señor, de esa comunión con el Señor. Él lo está produciendo por su buena voluntad, o sea, porque Él quiere, pero lo que es agradable a Él, Él lo coloca. Entonces, no apaguemos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere mostrar su vida a través de nosotros. Él quiere mostrar la vida de Cristo a través suyo y a través mío, y por eso Él está trabajando ahí. Y el Señor dice, no apaguen la obra del Espíritu, no la apaguen, no endurezcan su corazón, no contristen al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo fluya, deje que Él se vea a través suyo. Nosotros somos el reflejo de Dios. ¿Sabe quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. Y Él dice, vivan en el Espíritu. El Señor desea que nosotros seamos una iglesia madura espiritualmente. Porque a veces mostramos y evidenciamos es lo que nosotros somos y no lo que Cristo es. Pero el Espíritu Santo está trabajando para que se vea a Cristo y no nosotros. Amén. Quiero invitarlo a que usted sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Que no lo contristemos. Que no apaguemos su obra, hermano. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Déjese llevar por Él. Deje que Él siga haciendo la obra en usted. Si es necesario pedir perdón, pídale perdón al Señor. Tenga un arrepentimiento. Diga al Señor, perdóname porque yo he apagado la obra del Espíritu. Porque le he dado prioridad a otras voces. Porque he contristado al Espíritu Santo. Pero yo quiero vivir en el Espíritu. Si usted desea en su corazón vivir en el Espíritu, voy a invitarlo a que se ponga de pie. Y vamos a hacer una oración juntos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, lo primero que reconozco es tu obra en mí, pero también mi dureza de corazón. Yo no estoy aquí por ninguna persona. Yo estoy acá porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Yo también estoy en ese crecimiento igual que ustedes. Ni soy más espiritual, ni soy mejor que ustedes. No, yo estoy en ese proceso. Y quiero invitarlo a que usted le permita al Señor, al Espíritu de Dios, seguir obrando. Yo sé que la carne es terrible, pero es más poderoso el Espíritu de Dios. Es más poderoso, más fuerte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Usted ha escuchado hoy, esta mañana, la voz del Espíritu? ¿Ha escuchado al Espíritu Santo hablar? No endurezca su corazón.
has terminado conmigo lo que has comenzado. Completa, salir, que venga, frente a frente. Sigues trabajando, tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Se completa día que vengas, se frente a frente. Sigues trabajando en mí, tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Y vas a completar el día que ven. Aleluya. Señor, sigue haciendo la obra en nosotros. Sigue trabajando. Sigue haciendo la obra. Sigue colocando tu fuego, tu pasión en nosotros. Sigue guiándonos, Señor, a toda la verdad. Perdónanos, Señor, cuando te hemos contristado. Cuando hemos apagado ese fuego. Perdónanos, Señor. Perdóname. Nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes hacia ti, Señor, hacia tu obra, hacia tu guianza, hacia tu voz. Perdóname, Señor. Sigue obrando en mi vida, Señor. Sigues trabajando. Sigues trabajando en mí. No has terminado. No has terminado por mí. No has comenzado. Vas a completar día que vengas. Frente a frente. Sigues trabajando. Tú no has terminado. Tú no has terminado conmigo. Pido que lo completar. Día que vengas. Se fue. Aleluya. El día que estemos frente a frente al Señor, ese día nos vamos a dar cuenta que valió la pena vivir en Él y dejarnos guiar por el Señor. Tomen asiento, hermanos, un momentico. Llévese esa palabra en su corazón. Vamos a terminar orando por una hermana que hoy está cumpliendo años, la hermana Gloria Aguiar. Un aplauso de afecto a la hermana. Venga, hermanita, pasa por acá. Y también vamos a orar por una hermana que se nos va de la iglesia, no porque esté brava, sino porque va a cambiar de ciudad. Y
Ay, la pastora Gladys está cumpliendo años. Venga, pastora. Ellos son pastores antiguos. Eh, y es la hermana Ana. Venga, hermanita, vamos a orar por ella. Ella también va a dar unas palabras de despedida. Y terminamos orando. Va a pasar a la hermana Ana. Ella se va a despedir. Ella se va para otra ciudad. Porque así el Señor lo ha dispuesto. Pero se va bien. Me alegra mucho cuando una persona